Buenos días, señoritas y jóvenes. Bueno, hoy día estamos con un nuevo tema que sería metrología y la teoría de errores. Acá vamos a hablar un poco de los instrumentos de medida. Por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que es la regla graduada metálica que tenemos y lo hemos utilizado en colegio. Aquí vemos el nivel de burbuja, que lo vemos muchas veces en las construcciones. Tenemos también lo que es el polímetro, que nos sirve mucho para ver si existe energía o no. Tenemos la cinta métrica que lo hemos visto manejar por los albañiles, pues tiene distancias muy largas, como de 30 metros, y es como si fuera una tela plástica, ¿no? Tenemos la escuadra que utiliza el carpintero para hallar siempre un ángulo de 90 grados. Tenemos el metro desplegable y así varias medidas. El flexómetro, que tenemos de 5, de 3 metros, que está más utilizado dentro de la casa. Y desde niños ya hemos utilizado lo que es el transportador de ángulos. La falsa escuadra nos ayuda mucho a lo que es la medición de ángulos, lo que es tenemos aquí el calibre, ya en medidas muy exactas, y el micrómetro. Son instrumentos que básicamente toman medida, y aquí estamos con el tema de metrología. Pues bien, la metrología es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando la normalización mediante la trazabilidad. Acorta la incertidumbre en las medidas mediante el campo de la tolerancia. Incluye el estudio de mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Y aquí les voy a presentar algunos instrumentos de medición del tiempo. Ya hemos hablado mucho de lo que es longitud ahora del tiempo. Tenemos lo que es el cronómetro, el reloj, el calendario, y cada uno de estos utiliza diferentes unidades, pero básicamente en el sistema internacional pues nosotros manejamos con lo de segundos. Tenemos otros instrumentos de medición para la temperatura, lo que actualmente mucho utilizamos, ¿no? El termómetro, el pirómetro y el termopar. Y en el sistema internacional, pues está en grados centígrados. También vamos a manejar más adelante lo que son grados Kelvin, en este caso grados Celsius. Tenemos lo que es el instrumento de medición de la velocidad. En la velocidad tenemos el velocímetro, el tacómetro y el manómetro. El tacómetro mucho lo vemos nosotros cuando se está manejando la movilidad en un tablero en la parte de delante, y en el sistema internacional, bueno, pues la medida de metros por segundo. Tenemos lo que es la medición de lo que es la masa, ya tenemos para eso, y estamos bien familiarizados con lo que es la balanza, la báscula, el espectrómetro y el catómetro. Más estamos familiarizados con lo que es la balanza y lo que es la báscula, y en el sistema internacional manejamos lo que es el kilogramo. También tenemos los instrumentos de medición de ángulos, el transportador, que tanto lo hemos trabajado nosotros desde primaria. Tenemos el sextante y el cronómetro. Un ejemplo acá está, por ejemplo, se utiliza mucho lo que son las letras por delante para mostrar un ángulo, en este caso es beta, y mucho se maneja el lenguaje, el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿no? Y aquí está 25 grados. Tenemos los instrumentos de medición de lo que es el volumen, y aquí está la probeta, la piveta, la bureta, pero básicamente la medición es muy mínima en mililitros. En el sistema internacional manejamos con metros cúbicos. Instrumentos de medición en las propiedades eléctricas, nosotros lo manejamos el amperímetro, voltímetro, electrómetro, multímetro. Son instrumentos para medir lo que es la electricidad. Y en el sistema internacional vamos a ir hablando de los amperios, de los volts más adelante. Instrumentos de medición de la presión, tenemos el barómetro, el manómetro, el tubo de Pitot. Y tenemos en el sistema internacional, o las medidas que se utiliza, es el Pascal. Acá tenemos, cuando hablamos de medición, tenemos dos tipos de mediciones: las mediciones directas y las mediciones indirectas. Voy a dar unos ejemplos. Las mediciones directas son aquellas que
utilizando el instrumento, nosotros lo podemos palpar. Por ejemplo, aquí estamos midiendo lo que es una madera, tenemos lo que es, estamos midiendo la masa, ¿ya? De la carne, visualizando. Tenemos lo que es, están midiendo la distancia con una regla metálica. Entonces esto es directamente en nuestro cuerpo, prácticamente en nuestro sentido lo están palpando, ¿no? El sentido de la vista y del tacto. Y en las mediciones indirectas existe una diferencia en eso. Por ejemplo, si yo quiero de esta esfera calcular lo que es el volumen o el área, pues el único dato que necesito es saber la distancia del centro al extremo. Y eso se llama radio, ¿no? Entonces ahí reemplazamos en nuestra formulita acá y hallamos el área o hallamos el volumen de esta esfera con fórmula. De eso se refiere mediciones indirectas. Aquí, por ejemplo, para medir el volumen de un cilindro, lo único que necesito es la altura del cilindro, sería como medir eso, ¿no? Si quiero medir el volumen, con esto yo no lo puedo medir con la regla del volumen. Entonces tengo que medir aquí lo que es la altura y bueno, pues tendrá un determinado radio el otro lado, que sería para medir lo que es el volumen, perdón. Y también en mediciones indirectas, pues trabajamos como ya les había hecho la fórmula. Aquí podemos saber la distancia que ha recorrido, el tiempo que ha tardado y podemos calcular lo que es la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y sus unidades son metros por segundo. Bien, aquí tenemos algunos tipos de errores que existen en lo que son las mediciones. Tenemos los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Existe una diferencia entre ambos tipos de errores. Los errores sistemáticos se lo van realizando en el sentido de error instrumental del aparato. Puede que la balanza, por tanto haberlo utilizado, haya sufrido un desgaste, ¿no? Puede ser una pesa. Errores personales, muchas veces ya no hemos hecho revisar nuestros lentes y ya nosotros habíamos subido de dioptrías y seguimos midiendo con inexactitud. Entonces existe ese tipo de errores y errores de método de medida. Muchas veces nosotros en vez de medir con una regla que sería eh, eh, estable, que sería el flexómetro, nosotros utilizamos otro tipo de medida, puede ser la cinta métrica del sastre. Entonces eso ya tiene un cierto tipo de error, porque la cinta métrica del sastre lo que sucede es como que es flexible y si lo hemos puesto al sol, entonces se puede haber expandido el material. Y tenemos acá, ¿ya? Acá lo que se quiere especificar, los errores son sistemáticos y aquí tenemos errores aleatorios, voy a explicar. Los errores aleatorios son errores fortuitos, es decir, errores que han sucedido al azar, en cualquier momento, nadie lo espera, ¿ya? El detalle acá, si te das cuenta, aquí tenemos el error sistemático. Mira, si tú estás mal de la vista o estás utilizando un instrumento que ya está desgastado, pues la precisión va fallando la precisión. En cambio, el error aleatorio es el error al azar, es fortuito, no lo puedes calcular, entonces va a suceder en dispersos momentos. Ahora vamos a hablar de las cifras significativas. Para entrar a ese tema de cifras significativas, lo que te estoy mostrando aquí es un termómetro. Aquí, por ejemplo, está a 36.8 grados centígrados, Celsius, perdón. Entonces, lo que tengo acá básicamente es nuestra temperatura corporal aceptable, ¿no? Un poquito, tal vez esté subido en la temperatura, un poquito de fiebre, pero lo normal. Eh, Aquí, por ejemplo, tiene tres cifras significativas, 3, 6 y 8. Es el número de dígitos ahí. Para hablar de las cifras significativas, pues acá tenemos todo lo que es las reglas, ¿no? Los ceros no son significativos después de un decimal, antes que no sean números ceros.
Todos los números distintos de ceros son significativos. Y finalmente, los ceros después de los números distintos de cero en un decimal son significativos. Son las tres tres reglas básicas. Aquí vamos a plantear algunos ejemplos. Por ejemplo, yo les había puesto las cifras medidas. Acá tenemos 25.36 metros. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? 1, 2, 3, 4. Aquí están 4 cifras significativas. La justificación es que cualquier cifra que sea distinta de 0 se considera como significativa y aquí vemos que no existe ningún 0. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos 154. ¿Cuántos tiene cifras significativas? 3. La misma regla, no tiene ceros. Acá en el otro ejemplo tenemos 2005.20. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 6. ¿No? Aquí 4 delante del punto y después del punto 2. ¿Cuál sería la regla? Se consideran cifras significativas los ceros situados entre los dígitos, acá lo tenemos, y los ceros situados después de la coma decimal. Entonces ahí justificaríamos las cifras significativas de 6. Aquí tenemos 34.00. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? Pues tenemos 4. Después de la coma decimal podemos tener 2 ceros y se considera como dígitos válidos en las cifras significativas. Acá tenemos el 0,00560. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene? Pues tiene 3 cifras significativas. Estaríamos hablando de 560, ¿no? Sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, incluidos aquellos situados a la derecha de la coma decimal hasta llegar a un dígito distinto de 0. Si te das cuenta, si estamos hablando de acá, pues acá no tiene el valor de 0 por aquí adelante, ¿no? Acá sí. Tenemos el 450. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 2 cifras significativas. Y tenemos el 450 punto. Ahí la diferencia. Tenemos aquí 3 cifras significativas. Acá no se está considerando el 0, pues no hay un punto ahí. Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. Acá está. Bien, después un poquito de analizar lo que son las cifras significativas, vamos a ver lo que es el redondeo. Acá te estoy poniendo una actividad del texto. Bueno, pues en el blog te lo indicaré más claramente. Acá está lo que es el criterio de redondeo. El criterio de redondeo mucho tiene que ver el valor de 4, ¿no? Son 2 reglas básicamente. Si el dígito próximo al que deseas redondear es 4 o menor, el dígito se queda igual. Y si el dígito próximo al que deseas redondear es igual o mayor a 5, se le suma más 1 al dígito a redondear. Ejemplos. Vamos a ver a qué se refiere. Para redondear a 3 cifras significativas, es decir, hasta acá, ¿ya? Entonces vemos, 4 es menor o igual, este dígito 4 es menor o igual a 4, sí. Entonces no aumento nada. Es menor o igual a 4, sí, no aumento nada. Por lo tanto, se queda 8.42. Vamos a ver para el siguiente. Acá solo quieres 3 cifras significativas. Por la regla que anteriormente habíamos indicado, a partir de acá, pues se tiene que contar las cifras significativas. Aquí serían estos 3 valores. Mira, si son menores que menor igual que 4, entonces no voy a aumentar nada a este dígito. 3 es menor o igual a 4, sí, pues no aumento absolutamente nada. Entonces sería ahí 0.0873. Vamos a ver con la segunda regla. En la segunda regla tiene que ver mucho si es mayor o igual a 5.
Para redondear a 3 cifras significativas, estaríamos hablando de acá. Este numerito tengo que verle al que antecede, ¿no? 8. 8 es mayor o igual que 5, sí. Por lo tanto, en vez de ser 2, aquí pues será 3. Y ahí estaré consiguiendo mis 3 dígitos de cifras significativas. Acá de la misma manera, para lograr mis cifras significativas, hasta acá tendría que ser lo que es el redondeo. Vemos el valor de 6. 6 es mayor o igual que 5, sí, por lo tanto le voy a incrementar 1. Ya no es 18.361, ya es 18.4. Es la forma de trabajar el redondeo. Mucho tiene que ver el valor de 5 y de 4, ¿no? Si es mayor o igual que 5, entonces le aumenta 1. Pero si es estrictamente menor, ya estamos hablando del 4, entonces no se aumenta nada. Vamos a seguir con el criterio de redondeo y aquí vemos lo que es el número, el justificativo. Tengo el valor de 3.9 y lo quiero expresar con un decimal. Es decir, aquí no quiero ningún valor más, una parte entera. Entonces, 9 es mayor que 5, sí. Por lo tanto, mi resultado tiene que ser 4. Le aumento un dígito. Tengo el valor de 7.1. Y a lo mejor yo quiero expresarlo sin ningún decimal. Lo elimino lo que es el decimal y hago el bien pregunto. 1 es mayor o igual que 5, no, es menor que 5. Por lo tanto, no le voy a incrementar absolutamente nada y mi resultado pues será 7. 0,5 lo vamos a expresar sin ningún decimal. Es decir, solo quiero una parte entera. Entonces, 5 es mayor o igual que 5, sí. Por lo tanto, le voy a aumentar aquí el valor de 1. Desaparece este valor y lo aumento al que le antecede 1. Y 0 más 1, pues mi resultado va a ser 1. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos 512 y bueno, pues varios decimales. Lo vamos a expresar con 6 decimales nada más. Es decir, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Entonces queremos simplemente hasta acá, con 6 decimales. La pregunta es, 5 es mayor o igual que 5, sí. Entonces yo le voy a incrementar aquí el valor. Este 3 va a desaparecer, le voy a aumentar un 1 que sería el valor de 4. Todo lo demás pues tiene que desaparecer. Aquí ya no puede ser el valor de 13. Si lo he aumentado, pues aquí va a ser 4. Vamos al siguiente ejercicio. Es 124 con 3 decimales. Lo vamos a expresar sin ningún decimal. Entonces yo me voy a centrar en este número. 5. ¿Es mayor o igual que 5? Sí. Por lo tanto, lo voy a incrementar aquí. En vez de 4, pues más 1 va a ser 5. 125 será mi resultado. Acá está el justificativo. ¿Cuántos decimales yo quiero? O cuántas cifras significativas. Dependiendo de eso voy a hacer mi redondeo. Aquí tengo 2002.5. Si lo quiero expresar sin ningún decimal, aquí quiero que desaparezca este 5. Entonces tengo que redondear acá. Por lo tanto va a ser 5 es mayor o igual que 5, sí. Por lo tanto yo le voy a aumentar 1. Ya no será 2002, ahora será 2003. Tengo el valor de 913. Lo que yo quiero en este caso lo voy a expresar con un solo decimal, es decir, hasta acá. Esta es la parte que me interesa, un solo decimal. Me pregunto desde acá, 9 es mayor o igual que 5, sí, le voy a incrementar 1. Hasta ahí estamos bien. Entonces, 0 más 1 es 1. Este valor ya sería 1. 1. ¿Es mayor o igual que 5? No. Por lo tanto, no lo voy a aumentar nada. Mi resultado va a ser 913.0. ¿Te das cuenta? Aquí este era menor que 5. Por lo tanto, no le podía aumentar aquí el valor de 1. Vamos a ver el siguiente valor. Ya lo que se quiere es con 4 decimales, es decir, aquí estamos hasta acá. Hasta acá tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Me voy a centrar en este numerito. 1.
1 es mayor que 5 o igual que 5, no. Por lo tanto, no lo voy a incrementar absolutamente nada. Entonces va a ser este número de 617, ¿ya? 8,249, y con, bueno, con decimales, ¿no? Hasta acá me voy a centrar. Entonces, como aquí vamos a ver, no estoy aumentando absolutamente nada. Vamos a ver otro ejemplo. Es 313.948. Lo vamos a expresar ya con dos decimales, es decir, hasta acá, dos decimales. Acá me pregunto, 8, ¿es mayor o igual que 0? Sí, por lo tanto le tengo que aumentar aquí un dígito, un valor. Sería más 1, me va a salir 5.95, será mi resultado. Vamos a plantear otro ejercicio, 0,94. Lo vamos a expresar sin ningún decimal. Me voy a centrar en esta parte. El 9 es mayor o igual que 5, sí. Entonces, al que antecede le tengo que aumentar un dígito, 1 más 1. Entonces, 0 más 1 va a ser 1. Y será pues una parte entera como 1 nada más. Siguiente ejercicio, tengo un decimal y lo quiero expresar sin ningún decimal, solo partes enteras. Me voy a centrar en este dígito 7, ya porque no quiero que tenga ningún decimal. 7 es mayor o igual que 5, sí. Le incremento 1. Y aquí será 778. Mi resultado. Vamos a ver, hasta ahí nosotros habremos concluido ya esta parte de cifras significativas. Y simplemente me queda decir gracias y vamos a ver las instrucciones en el blog. Hasta luego, señoritas y jóvenes, que tengan un buen día.